Mi estimado Andrés Mesías, ¿te encuentras por ahí, por favor? Hola, hola, claro que sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, licenciado Andrés Mesías. Mis estimados participantes, es nuestro siguiente ponente en el tema de micromovilidad eléctrica como tendencia en el Ecuador. Entonces, si tienes algo para compartirnos, por favor, y hacer una pruebita rápida, nada más. Claro que sí. Estoy conectado desde los dos dispositivos. Permíteme un segundito. Dale. Me gustaría arrancar con un pequeño video. Durante mucho tiempo hemos concebido las calles como caminos para ir en coche lo más rápidamente posible de un punto A a un punto B. Pero podemos diseñar las calles para que sean mucho más. Solo tenemos que... ¿Estamos claros con el audio y la imagen? Muy bien, mi estimado Cristian, excelente, muy bien. Claro. Perfecto, seguimos adelante. usar la imaginación y trazar un nuevo código vial. Tenemos que diseñar las calles para las personas y no solo para los coches. Las calles se han quedado congeladas en el tiempo. Podrían haber sido iguales en el periodo Jurásico, como fosilizadas en ámbar. En Nueva York hay casi 10.000 kilómetros de carretera, 789 puentes, 13.000 intersecciones señalizadas y 1.300.000 señales de tráfico. Con esta base, hemos actuado en distintas zonas de la ciudad. Hemos creado 70 zonas peatonales. Hemos implementado 7 líneas de autobús rápido para que la gente pueda desplazarse a donde necesite más rápidamente. Hemos realizado una nueva inversión en una gran red de carril bici para que la gente pueda moverse con mayor facilidad sobre 2 ruedas. De hecho, tengo que insistir en que para construir una ciudad mejor, hemos observado que es muy positivo empezar por un carril bici. Cambiar las cosas no es cuestión de años o décadas, y no solo es cuestión de miles de millones de dólares. Podemos hacer muchos cambios con los materiales que tenemos a mano, con pintura, maceteros, mesas y sillas. Hemos utilizado piedras sobrantes de los puentes para demostrar lo que era posible hacer en una calle. Así lo hemos hecho, demostrando que se puede crear una zona peatonal quitando carriles que los coches no necesitan. Hay que pensar en las ciudades como si fueran organismos vivos. Una de las primeras cosas que hicimos fue determinar nuestra visión para la ciudad de Nueva York. Diseñamos un plan estratégico y aportamos una gran cantidad de datos a los distintos proyectos. Hemos hecho un gran trabajo poniendo al día todo lo que es el hardware de las calles, facilitando el transporte de distintas maneras. Pero ahora tenemos que prestar más atención al software. Tenemos que recolectar y usar la información con la que contamos para hacer que las calles sean más eficientes, más eficaces y más sostenibles. Si nos fijamos en la cantidad de Ubers, Lyfts y patinetes eléctricos que hay en las ciudades, vemos que son fuentes de datos valiosísimas. Hay muchísima información en esos coches, bicicletas y patinetes. Las ciudades necesitan poder acceder a esa información de Uber, Lyft, Lime, Bear y todos estos nuevos proveedores de movilidad para conseguir que las calles funcionen mejor. Afortunadamente ya se están viendo progresos en este aspecto. Hemos desarrollado un programa llamado Shared Streets que permite que el sector público y el privado colaboren y compartan información sin poner en riesgo la privacidad de nadie y sin que peligren las ventajas competitivas de unas empresas sobre otras. Me gusta mucho el trabajo que se está haciendo en Helsinki.
donde la movilidad se concibe como un servicio. Básicamente están tratando el transporte con una visión muy distinta, casi como si fuese un servicio de suscripción. Pagas una cantidad de acceso a bicicletas, autobuses o vehículos privados. Te aparece todo en el móvil y desde ahí simplemente lo eliges. Es una idea genial para compartir de otra manera las infraestructuras. Lo veo como una arquitectura para la colaboración. Modelos así son los que tenemos que adoptar en el futuro. Quisiera arrancar preguntándoles en video cuáles son sus al respecto. Hola, hola, ¿me escuchan? Andrés, ¿tienes feedback por tener un canal abierto? Listo, ahí estamos con uno activo. Excelente. Cabría de pronto aquí la pregunta si alguno de los participantes que se encuentran presentes utiliza como un vehículo de movilidad cotidiana una bicicleta, un scooter, algún vehículo de movilidad eléctrica personal al momento. Carlitos Busnego, Dayan Vázquez también la vemos por acá. Usa una moto eléctrica, nos cuentan también. Perfecto. Dayana, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí. Hola, Dayan, buenas noches. ¿Cómo Hola, están? Andrés. Buenas noches. Un gusto. Bienvenido a esta charla. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. De igual manera, qué gusto verte por acá. Cuéntanos, Sí, ¿cómo ha sido tu bueno. experiencia? Bueno, utilizando sí te cuento. Yo tengo desde hace 3 años. Uso la bicicleta eléctrica, ¿sí? Con ella me movilizo de mi casa a mi trabajo todos los días. Creo que hasta ahora, dependiendo de mis trayectos, todavía no me hace falta un vehículo, a menos que llueva. Pero es la forma más cómoda y súper más práctica de traslado. Ahorro en gasolina, tiempo y sobre todo a la hora de parquearse, súper accesible ahora de pandemia hacia acá, hacia estos tiempos, lo que ha ido avanzando esto de la movilidad. Para mí es una maravilla las bicicletas eléctricas, esta opción. No sé a las demás personas que no hayan tenido la oportunidad de tenerlas, de usarlas, de probarlas. Les puedo comentar que es un ahorro súper, porque simplemente el hecho de no contaminar el ambiente con la cuestión de la gasolina y ahorrar tiempo en los traslados, bueno, eso es mucho. Excelente, Dayan. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. De pronto tenemos algún otro asistente que guste compartir su experiencia utilizando un medio alternativo.
¿Alguien más que nos desee compartir, por favor? Carlos Busnego, de pronto. Buenas noches, Andrés. Gracias por asistir al webinar, a las jornadas. Bueno, sí, adelantando un poco a la presentación tuya, sabemos que el concepto de micromovilidad en muchos países ya no solamente viene desde la activación de la pandemia, ¿no? Del 2020, viene mucho antes, y es un concepto que realmente la micromovilidad eléctrica, sobre todo en países como España, Alemania, más que todos países europeos, se maneja un concepto que es la movilización en un rango promedio de 8 a 10 kilómetros, ¿no? Que una persona quiera trasladarse desde su hogar, el trabajo y viceversa en ese rango. Realmente sí, economiza bastante lo que es tiempo y como dicen por ahí, el tiempo es dinero. Sé que Ecuador se activó lo que es la micromovilidad precisamente en el 2020, ¿ok? Sea eléctrica o no eléctrica, pero es la tendencia, es la tendencia. Entonces, bueno, quería aportar eso. Gracias. Excelente, Carlitos. Gracias por compartir. Bueno, nuestros dos participantes son de la ciudad de Quito. De pronto, una tercera persona que se encuentra en otra ciudad nos pueda compartir alguna experiencia para tener algo de contraste y en base a eso, pues, poder arrancar con el contenido de la presentación. Me parece que por aquí tenemos a un par de personas más. Ingeniera Ileana Peña Torrenegra. Tal vez, Ileana, podemos darle la palabra para que nos comente su experiencia. Saludos, buenas noches. Bueno, Hola. mira, yo me encuentro acá en Colombia y he observado que las ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Montería, poseen ciclovías y verdaderamente que la congestión que se produce a nivel de tránsito con la micromovilidad, las personas se ayudan. Es impresionante cómo de verdad las ciclovías son un respiro y hacen primero que las personas, o sea, cambien ya el paradigma de la contaminación, de trasladarse, de hacer ejercicio de una u otra manera. O sea, la ciudad se está moviendo hacia un mejor ritmo de vida. Ese es el aporte que yo puedo dar, que es lo que yo he percibido acá. Gracias. Excelente, Eliana. Muchísimas gracias por compartir tu criterio desde Colombia. Exactamente. Bueno, como podemos ver en estas tres presentaciones que nos han compartido, sabemos que a nivel internacional, a nivel mundial, es una tendencia el uso de medios de transporte alternativos, principalmente la bicicleta convencional como la conocemos. Sabemos que la bicicleta es el medio de transporte más antiguo y no por nada, nuevamente es el pionero. A raíz de la pandemia, la situación se tornó bastante más drástica con temas de salud y demás. Las políticas públicas, sobre todo a nivel internacional, han puesto un mayor ojo y de mayor evidencia cuáles son los beneficios que puede tener la movilidad alternativa. Para ir aterrizando el tema, el contexto de Ecuador, hablando de movilidad alternativa y de bicicletas como un medio de transporte, podemos ver aquí un par de datos sobre lo que representa el sector del transporte en el Ecuador. Actualmente, las cifras nos indican que el aporte del sector transporte es del 7% a lo que corresponde al PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto. Representa el 6% de los empleos actualmente en el país, el sector formal. Y entrando ya en datos de energía, representa el 49% del consumo energético nacional. ¿Sí? Aquí vienen ya cifras importantes a las que hay que poner atención, sobre todo para entender el porqué de los medios alternativos, micromovilidad y la vinculación eléctrica también, ¿no?
17 millones de toneladas de CO2 es lo que representa como tal la contaminación de todo el sector del transporte. Es un dato bastante fuerte. Esto en contraste, en comparación hacia el resto de sectores, representan más del 50% del CO2 que está generando a nivel nacional el consumo de energía eléctrica. El 50% del crecimiento del parque automotor en 5 años, sí, en los últimos 5 años ha representado un incremento de más del 50%. Somos todavía una cultura dependiente del vehículo. Hubo una falsa esperanza durante la pandemia, en donde básicamente nos obligaron por las restricciones de movilidad a utilizar estos medios de transporte. Parecía que estábamos haciendo un buen uso de las ciclovías, sobre todo en las ciudades grandes que se empezaron a construir. Yo diría que también ciertas ciudades medianas, Ambato, Latacunga, Ibarra, fueron ciudades que también se sumaron a esta tendencia y empezaron a construir ciclovías. Sin embargo, ahora que se puede decir que estamos de vuelta en la normalidad, sobre todo laboral, las escuelas, nuestra rutina del día a día parece que ha vuelto nuevamente a la autodependencia, ¿sí? Cifras actuales nos muestran, sobre todo dentro del Observatorio Nacional de Movilidad, que está dada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, indican cifras de que hay un bajo uso de estas ciclovías y de hecho en algunas ciudades parte de las propuestas para las nuevas alcaldías es justamente analizar si estas ciclovías están cumpliendo o no con su propósito. Entonces, vamos acá a llegar a cierta base del problema, que es el tema cultural. Eliana nos mencionaba hace unos momentos que en Colombia es bastante alto el uso de equipos, y comparándolo un poco hacia el Ecuador, podemos ver que Colombia tiene una cultura un poco más pegada, más focalizada, que empezó ya hace varios años en cuanto al uso de estos vehículos. Y acá en Ecuador todavía representa una problemática, porque si bien tenemos cierta infraestructura que nos permite el uso de estos vehículos, todavía las cifras son relativamente bajas, ¿sí? Otro de los datos que podemos ver aquí alarmantes es que más del 90% del transporte corresponde a vehículos de uso particular. Entonces, hacen falta iniciativas que promuevan el uso o incentiven a utilizar estos medios de transporte alternativos. Dentro del video que les presenté hace varios momentos, nos damos cuenta de cómo la representante de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Nueva York nos hablaba un poco sobre la tecnología y la micromovilidad, ¿no es cierto? Hablaba del hardware y hablaba un poco del software. La ciudad en sí se puede decir que está dotada ya de la infraestructura, y pese a que tienen esta infraestructura, este hardware, todavía les cuesta mucho trabajar en cuestiones del software para dar medición, sobre todo al uso, a los usuarios, y a medir para ver qué es lo que está sucediendo con la movilidad a nivel de esta ciudad. Tenemos acá ciertas cifras interesantes respecto al consumo que representa cada uno de los medios de transporte. Evidentemente la bicicleta mecánica es la que menos energía, menos CO2 consume, y conforme vamos avanzando hacia tipos de movilidad, pues vemos aquí una evidente variación o incremento, principalmente en cuanto a lo que representa el auto convencional o particular. Si analizamos a cuántas personas puede movilizar el avión, efectivamente es el que más consumo realiza por su capacidad, pero también si lo contrastamos un poco con las distancias y con el número de personas o carga que puede transportar,
Ciertos expertos lo justifican, llegan a justificar, y por el avance tecnológico también que este representa. Pero sin embargo, el auto convencional, pese a contaminar 16 veces más por kilómetro recorrido que una bicicleta, todavía no hemos logrado cambiar su dependencia. Sin embargo, pese a que para todos actualmente ya es conocida que la bicicleta es un medio de transporte alternativo, todavía seguimos prefiriendo o sujetándonos al transporte convencional. ¿Qué sucede cuando nuestra única alternativa de movilidad es el transporte público? Cuando no tenemos acceso a crédito, cuando no tenemos acceso a un auto particular, o simplemente pues no queremos destinar recursos para la compra de un vehículo. Resulta bastante ineficiente comparado al poco espacio y energía que representaría el uso de una bicicleta. El día a día también nos muestra uno de los grandes problemas, ¿no? Podría decirse que es un tema cultural, pero creo que justo por acá vemos a una de nuestras participantes que nos dice: voy a casa, en camino. Creo que esto no es lejano para nadie, el tema del tráfico, la congestión que evidenciamos cada día más, sobre todo a horas pico. Y pues qué bueno, tenemos aquí una alternativa, efectivamente una bicicleta, un medio de transporte adicional o alternativo nos representaría o está representando una tercera parte del tiempo que emplearíamos en un vehículo particular. 20 minutos el promedio de traslado en una bicicleta, mientras que en un vehículo puede duplicarse o puede triplicarse. Por acá tenemos un poco más de beneficios, ¿sí? Esto sí, vamos ya pensando en el bolsillo, en el costo que nos representa el movilizarnos. El costo total de adquisición lo tenemos aquí analizado, principalmente comparándolo con un vehículo. El costo promedio de un vehículo, al menos acá en Ecuador, es de $17,000. Ahora ya con la reducción de aranceles podemos encontrar un vehículo nuevo alrededor de los $8,000, $10,000, pero todavía sigue siendo representativo. Adicional a esto tenemos que considerar los valores por el seguro, el costo anual de la gasolina, ahora que los subsidios también se están eliminando, nos vamos dando cuenta de que cada vez el gasto va siendo mucho más alto. Los costos de matrícula y gastos estatales, locales que debemos cancelar, la licencia de manejo, la revisión técnica vehicular, el costo de los estacionamientos, sin tomar en cuenta las multas. Vemos que la inversión total en un vehículo es extremadamente superior o extremadamente más alta en comparación a lo que podría representarnos una bicicleta, ¿no? Analizándolo y tomando como referencia un costo promedio de $1,000 en una bicicleta eléctrica. Ahora, brevemente vamos a hablar también de nuevos vehículos acá en Ecuador que se han venido incorporando, sobre todo el de las motocicletas eléctricas. Los scooters también han tenido su gran espacio, pero sí hay que diferenciar este tipo de vehículos. Hemos utilizado acá la bicicleta porque actualmente es el vehículo de mayor tendencia a nivel mundial y donde tenemos una media para comparar, ¿sí? Entonces, en temas de costo total de adquisición nos damos cuenta de que efectivamente la bicicleta es más eficiente y más económica, más asequible que el vehículo particular. Hablando de eficiencia, también podemos darnos cuenta de que la velocidad promedio en el tráfico en un vehículo es de 12 kilómetros por hora. Muchas veces inferior a esto, dependiendo de la ciudad también. Al momento yo estoy en la ciudad de Guayaquil y pese a que Guayaquil es una ciudad con vías más amplias, se puede decir que carreteras un poco más rápidas que la ciudad de Quito, que la ciudad de Ambato, de Riobamba, mayores ciudades intermedias, la densidad de vehículos es mucho más alta
sumados a condiciones como el clima cálido, clima bastante caliente, hacen que realmente sea menos tolerable el querernos movilizar en vehículos particulares. Y tomándole esto como dato de referencia, es importante también ver ahí la realidad de cada una de las ciudades, pero creo que el tema de la altitud también implica si es una ciudad plana, si es una ciudad con cuestas, ya aterrizando en temas de electromovilidad, porque evidentemente para ciudades de mayor altitud, con mayores cuestas, vamos a requerir vehículos de mayor potencia. Y ese es justamente uno de los datos y de los temas importantes que quisiera luego topar y conversar con ustedes. Si analizamos también los datos en cuanto a temas de salud, efectivamente al utilizar un medio de transporte alternativo, sobre todo una bicicleta en donde nuestro organismo va a estar ligeramente más activo, evidentemente podemos con esto evitar no solamente temas de sobrepeso, sino temas como estrés, el esparcimiento. Ahora más adelante les voy a comentar también varias de las iniciativas que estamos llevando a cabo con empresa privada y sobre todo que van enfocados en tema de salud, ¿no? La salud ocupacional es muy importante si es que lo vemos también dentro de los temas de movilidad sostenible, porque efectivamente al tener un momento de dispersión, de distracción, utilizando el vehículo, además de transportarnos, hay cifras, hay datos que nos reportan que tenemos ya una mejor salud. Los indicadores en este tipo de iniciativas arrojan que efectivamente el utilizar una iniciativa como institución de medio de transporte alternativo eleva los niveles de productividad dentro de una empresa. Acá tenemos datos no tan actuales, pero por ejemplo en 2018 se estimaba la venta de 47 millones de bicicletas eléctricas en el mundo. Ahora pues 5 años más tarde esta cifra ha sido rápidamente superada, principalmente debido al COVID. Ahora lo que se está buscando es que, como les comentaba, estas iniciativas o estas iniciativas que tuvimos durante el COVID no se las pierda y se puedan mantener activas. Con esto elevamos evidentemente el número de iniciativas que podemos tener. Acá tenemos otro dato muy importante que se lo está utilizando actualmente como tendencia, tanto en proyectos privados como en proyectos público-privados, y es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Al ser acuerdos, al ser principios establecidos por Naciones Unidas, Ecuador es un signatario, la mayor parte de países en América Latina, en Europa principalmente, están enfocándose mucho en estos temas. Y apalancándonos de estos principios, nos vamos a dar cuenta de que podemos conseguir fondos, podemos gestionar fondos y podemos lograr que estas iniciativas tengan mucho mayor efectividad y mayor alcance. Brevemente, quisiera topar alguno de estos ODS, como a través del uso de un medio de transporte alternativo, podemos erradicar la pobreza, sí, podemos ayudar a la eficiencia en el tema de la salud, a la equidad de género. Principalmente acá nos vamos al tema ya de energía. Sí, este es uno de los ODS en los cuales estamos muy enfocados. Tenemos por criterio y por carácter propio, lo podemos comentar que hemos trabajado con algunas instituciones financieras, con algunos organismos multilaterales. Cuando nos apalancamos en este tipo de proyectos dentro del ODS 7 es bastante probable, hay muchas más posibilidades de que podamos conseguir este financiamiento, sobre todo porque estamos hablando de energía asequible y no contaminante, ¿no? Este está directamente relacionado a la acción por el clima, temas de cambio climático también, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios de los ODS de los cuales está directamente relacionado los temas de movilidad sostenible.
Si hablamos de las ciudades, el ODS 11 siempre nos va a aportar a construir ciudades y comunidades sostenibles. Retomando un poquito el tema del video que mencionábamos, del hardware, del software, si logramos integrar estos medios de transporte que tienen ciertos años de antigüedad y les damos el toque tecnológico, llámese un GPS, llámese un monitoreo, llámese el IoT, el Internet of Things. Ahora creo que es común, nadie está ajeno. Habrán visto ustedes en las ciudades, sobre todo en Quito, estos scooters que están en la calle, que cualquier persona a través de una aplicación móvil los puede alquilar. Sí, ahí tenemos ya un claro ejemplo de cómo la tecnología está apalancándose para lograr cumplir objetivos como el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Adicional a esto, pues toda la Big Data que podemos encontrar, todos los datos que estos nos pueden arrojar, como el nivel de uso, el uso a horas pico, los niveles de incidencia, es información muy importante que va a ayudar no solamente a las empresas privadas, sino también a los organismos públicos, como las secretarías de transporte, por ejemplo, a una mejor planificación y también pues a poder abordar nuevamente iniciativas. En nuestro caso, principalmente hemos visto que este tipo de transportes, cuando uno se los va monitoreando en el GPS, se puede ver claramente la facilidad o la mayor rapidez con la que ellos se movilizan si comparamos con un Uber, por ejemplo, con un taxi, en donde estancado en el tráfico, pues su movilidad es muy, muy limitada. De esta manera, evidentemente, se puede ver cuáles son los beneficios que nos están mostrando. Y un ODS muy importante que tenemos acá, cuando hemos utilizado una bicicleta para iniciativas, nos hemos dado cuenta de que a la gente le gusta muchísimo utilizar una bicicleta. Es algo divertido, es algo entretenido, nos mantiene activos. Y en la mayor parte, si no por decir en el 100% de iniciativas que hemos entablado con entidades públicas y privadas, del trabajar con una propuesta de movilidad enfocada en el tema de medios de transporte alternativos, siempre nos han abierto las puertas y termina siendo un proyecto interesante para el cual trabajar. Aquí podemos dar fe de que el ODS 17, las alianzas para lograr los objetivos, se pone muy en práctica cuando hablamos de bicicleta, cuando hablamos de transporte alternativo. Entonces, para las personas que están interesadas, o de pronto quieren levantar un programa, están pensando en vincular este tipo de iniciativas, recordarles que el ODS 17 es muy importante y les va a servir de gran manera para poder apalancar este tipo de proyectos. Otra de las materias importantes bajo las cuales hemos logrado tener gran apertura es el tema de la responsabilidad social. Sí, responsabilidad social sobre todo desde las empresas, desde las corporaciones. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte, sobre todo de empresas medianas, de empresas grandes, ahora ya hay incluso pequeños emprendimientos que nacen, que están desarrollándose con este ADN sostenible, ¿no? No solamente ven en el hecho de cumplir la normativa, sino que tratan de exceder, ir un poco más allá y poner en práctica esta responsabilidad, no solamente social, sino también ambiental. Y principalmente en Europa se ha utilizado muchísimo este tipo de iniciativas para poder apalancar todo lo que son medios de transporte alternativos. Entonces acá tenemos una breve muestra de cómo utilizando una bicicleta podemos efectivamente dar muestra de esta responsabilidad, ¿no? Cuidando el ambiente, cuidando la salud, el ahorro del tiempo, ¿sí? Principalmente las organizaciones que están comprometidas con buscar soluciones, hemos encontrado que hay una gran apertura. En algunos casos les puedo comentar que con empresas grandes, sobre todo nosotros acá en Ecuador trabajamos muy de la mano de una iniciativa de Naciones Unidas, se llama Pacto Global. Constantemente este tipo de empresas que están suscritas o que tratan de dar cumplimiento a sus acuerdos enfocadas en temas de sostenibilidad, tienen memorias de sostenibilidad, por ejemplo, están en constante búsqueda de iniciativas
Y hemos encontrado aquí pues que el tema de movilidad alternativa resulta siempre interesante para ellas. Y además de esto les está generando material, contenido que ellos pueden utilizar para temas de marketing, para temas de branding, para temas de responsabilidad social. Y de esta forma pues levantar indicadores de eficiencia. Aquí en algún simposio hacíamos una comparación en iniciativas muy comunes que se dan sobre todo en las empresas, ¿no? Por ejemplo, nos comentaban que me parece que era Fundación Coca-Cola, el momento que lanzaba una iniciativa de reciclaje, qué interés mostraban sus participantes, sus colaboradores, y el momento que ofrecían este tipo de iniciativas como utilizar medios de transporte alternativos, utilizar bicicletas, hacer ciclopaseos y demás, pues tenían mucho mayor alcance que un tema como el tema de el reciclaje, por ejemplo, que es algo muy común en las empresas. Entonces, aquí vemos otra oportunidad para poder trabajar en estos temas de movilidad, ¿sí? Pensándolo ya en, en una solución de movilidad masiva, ¿sí? Tenemos a la electromovilidad también dentro de lo que es del sector público, el sector del transporte. Y aquí se van separando, ¿no es cierto? Hay breves informes sobre las oportunidades que representa la electromovilidad, pero vista desde el lado de los vehículos de transporte público, vehículos masivos, como los buses, por ejemplo, que existe una gran tendencia aquí en el Ecuador, los taxis eléctricos también, pero es importante ahí diferenciar estas categorías. Y pues, si bien pensaríamos o podríamos decir que una bicicleta va a limitar el poder llevar a una persona versus un bus que puede llevar a 40, 50 personas, y no se diga un taxi eléctrico que de pronto podría llevar a 3 o 4 personas cuando está haciendo uso de toda su capacidad. Pero si consideramos a la bicicleta como un pequeño vehículo, como parte de un sistema o una estructura, ya estamos hablando acá de una solución de movilidad, como son estas flotillas, ¿no es cierto? Entonces, si lo analizamos, si lo vemos en perspectiva como tal dentro de un sistema, evidentemente juntar 30 bicicletas y ponerlas en un mismo espacio que nos podría utilizar, probablemente tenga el mismo tamaño, ocupe el mismo espacio que tomaría un bus, mirándolo como transporte público. Colombia, ahora que tuvimos la participación de nuestra amiga, es una gran muestra de esto. Lastimosamente en Quito, los sistemas de bicicleta pública no han logrado tener mucho éxito, no porque no tengan acogida, sino principalmente por temas de corrupción que han venido apareciendo últimamente. Entonces, algo que les mencionamos aquí es que existe la posibilidad también de utilizar los sistemas de bicicleta como un tema masivo, ¿no? Y aquí vemos varias de estas aplicaciones. La bicicleta pública compartida, que puede ser tanto pública, manejada por un municipio, como por entidades privadas, como por ejemplo una universidad, que puede implementarlo como un sistema de transporte interno. Acá en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, tenemos al ESPOL, que tiene internamente un sistema de transporte público dentro de sus grandes instalaciones a las bicicletas. Entonces, pueden mover cantidades grandes, representativas, masas de personas a través del uso de estos vehículos. Otro de los sectores importantes también en donde se los puede utilizar es el tema de la hotelería y turismo. En Ecuador es un segmento que recién está arrancando, es muy pequeño, muy chiquito, pero vemos ya iniciativas interesantes. En países como en México, por ejemplo, esto ya ha tenido gran acogida. Utilizar una bicicleta para conocer nuevos destinos, utilizar una bicicleta como una oferta adicional, un valor agregado dentro de un hotel para que sus visitantes puedan movilizarse, puedan transportarse, es mucho más eficiente, además resulta divertido. Qué mejor forma de conocer un lugar, una ciudad, que a través de una bicicleta. No nos preocupamos del tema del parqueadero, podemos parar fácilmente. Entonces, enfocado en el segmento hotelería y turismo, también existen soluciones que pueden trabajar bastante bien. Un segmento
que ha ganado muchísima fuerza rápidamente también es el segmento de la mensajería y reparto a domicilio. Aquí es donde vemos que ha tomado gran cabida las aplicaciones móviles de comida a domicilio. Sin embargo, están la mayor parte de ellas enfocadas en motocicletas, pero esto no tardará pues en tomar ya un giro. Aplicaciones como Uber, vemos que en ciertas ciudades y en ciertos sectores existe ya la posibilidad de que hagan las entregas con una bicicleta también. Principalmente acá, en temas de mensajería y reparto a domicilio, el gran problema es por la infraestructura. Todavía nuestras ciudades, las intermedias y las grandes, aún no están dotadas de este hardware del que hablaba en el video para poderlas volver más eficientes, ¿no? Todavía no hay un hub, todavía no hay una conexión que los pueda dar estas facilidades. Aún hacen falta rampas en las veredas para tener mayor facilidad, pero ya una gran muestra de esto es el tema de las motocicletas eléctricas, que cada vez es más común verlas andando por la calle, ¿no? Las bicicletas han sido un poco relegadas, desplazadas, principalmente en las ciudades donde hay muchas cuestas y necesitamos ya motores más poderosos, pero llámese estos scooters o motonetas han ocupado estos espacios. Entonces, todo lo que está representado, todo lo que está manejado dentro del sector de mensajería y reparto a domicilio, también existe una gran oportunidad para la movilidad alternativa. Y otro de los campos de gran uso es en los sectores de la seguridad, tanto seguridad pública como seguridad privada, ¿sí? Desde cuerpos de policía en municipios hasta empresas de seguridad privada para hacer rondas, para supervisión. Es de gran utilidad utilizar un medio de transporte alternativo, ¿no? Principalmente, por ejemplo, tenemos aquel caso de una empresa de seguridad que ya no solamente es dentro de las grandes ciudades. Hablamos recientemente con una empresa de agro. Ellos tienen cultivos, tienen sembríos en los sectores rurales, pero necesitan hacer las rondas de supervisión y requerían de vehículos eléctricos principalmente porque al ser silenciosos les permite hacer estas rondas de seguridad de una manera mucho más eficiente, ¿no? Sin alertar a las posibles personas que puedan estar alrededor. Entonces nos damos cuenta de que en el sector de la seguridad también es muy importante si lo comparamos con un cuerpo policial, la inversión que deberían hacer en motocicletas frente a utilizar medios de transporte de menor impacto, pues vemos también una gran oportunidad dentro de este segmento. De esta manera, ustedes pueden encontrar acá, esta es una presentación que la hice recientemente en Ibarra también, es una ciudad intermedia, pero que muestra un uso altísimo de uso de transportes alternativos, principalmente, ¿por qué razón? Porque la infraestructura de la que están dotando ha dado estas facilidades. Y principalmente, Ibarra ha llamado mucho la atención porque existe una cultura muy fuerte de ciclismo. Están muy cercanos también al Carchi, la tierra de Richard Carapaz, y se vive en el día a día una cultura muy fuerte en temas de ciclismo. Empezando por el ciclismo deportivo, el turismo, el ciclismo recreativo, vemos que pues tiene muy buena acogida y eso efectivamente en muchos casos puede llegar a superar o tener mayor incidencia que las mismas políticas públicas, que los mismos incentivos. El tema del turismo es un tema que lo topábamos acá en un simposio que tuvimos recientemente en la ciudad de Ibarra, porque se lo está intentando utilizar para una iniciativa al costado de las lagunas. Tenemos varias lagunas, la de Yaguarcocha principalmente, y no tienen capacidad para albergar a tantos vehículos en caso de que tengan una capacidad al 100% de sus visitantes. Entonces ya tienen problemas de movilidad y efectivamente al considerar estos transportes alternativos no solo que se vuelven algo interesante para el visitante, sino que el poder acoger este tipo también de iniciativas, si medimos el impacto o la huella que puede generar toda esta actividad turística, al ser medida, pues evidentemente va a ser bastante menor si utilizamos este tipo de vehículos.
varios de los hoteles, grandes cadenas también, que hacen medición de su huella de carbono en el total de sus actividades, al dotar pues de este tipo de movilidad alternativa, dejando un poco de lado los buses, los vehículos privados, han encontrado que resulta bastante beneficioso, ¿no? Principalmente porque no contamina, mantiene la actividad física, sí, el tema de innovación y vanguardia, y evidentemente es mucho más asequible en temas de inversión. La movilidad turística, como les comentábamos hace breves momentos, resulta mucho más interesante y más fácil el poder atraer turistas, el movilizarlos y conocer sobre todo destinos dentro de la urbe que se puede llegar más fácilmente. Los servicios de mensajería, que ya los veíamos, sí, las grandes cadenas, Globo ya desapareció, pero fue uno de los pioneros que empezó utilizando este tipo de transportes. Acá vemos varias de estas aplicaciones que están apareciendo nuevamente, ¿no? Y principalmente desde el lado de la inversión, es más barato que acceder a una motocicleta, no requerimos licencia, no requerimos matrícula. Entonces, incluso emprendimientos pequeños hemos visto que han optado por adquirir uno de estos vehículos y tenerlos dentro de sus activos como una opción para el mensajero, para hacer entregas, incluso para dejar de depender de estas aplicaciones y poder manejar una logística propia. Acá uno de los posteos que utilizábamos para promociones: 4 razones para hacer bicimensajería en una bicicleta eléctrica. Hacemos ejercicio mientras ganan dinero, no necesitan de un buen estado físico, alcanzan distancias más largas y las cuestas se vuelven una recta más. Esto es principalmente varios de los beneficios tangibles que podemos tener si consideramos este tipo de vehículos. Llegando al tema de la bicicleta compartida, sí, estos son varias de las aplicaciones o de los sistemas que se pueden utilizar. Estos ya tomándolos en cuenta como sistemas más desarrollados, más innovadores. En Ecuador, como les mencionaba, todavía es complicado ver este tipo de tecnología. En Cuenca se mantiene un sistema de bicicleta pública, pero no llegan a ser bicicletas eléctricas, y también sus estaciones aún son de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que no están muy apalancadas del tema de la tecnología, son manuales, utilizan celdas fotovoltaicas para hacer la recarga y demás, mientras que los sistemas ya más modernos ni siquiera necesitan de una estructura. Ahí podemos ver efectivamente hace 4 o 5 años, cuando nos pedían levantar un proyecto de movilidad, solamente en costos de infraestructura teníamos un 30 o un 40% más de costo considerando la infraestructura que se necesitaba levantar, es decir, todo el sistema de las estaciones. Mientras que ahora ya los sistemas son mucho más eficientes, mucho más tecnológicos. El caso de estos scooters que están en la ciudad de Quito, Moveo, el otro me parece que es Hop. Esta es una multinacional que está con presencia acá, en donde ni siquiera necesitan una estación, están en la calle, simplemente tienen un candadito y de forma remota pues los bloquean y los desbloquean. De igual manera las bicicletas, pero tenemos aquí una muestra de cómo están trabajando, y vemos acá pues cómo están dotadas del hardware que se mencionaba en el video y del software, que podría decirse en ciertas circunstancias resulta lo más importante del proyecto, porque con esto vamos a tener data principalmente para medir el impacto que está generando, para medir en tiempo real el uso que están teniendo, para mirar si están siendo o no están siendo utilizadas, qué ajustes se puede conseguir. Y esta medición del alcance es lo más importante que nos están dando, ¿no? El Big Data. Hay que tener en cuenta también aquí, es muy importante, hay ciertos dispositivos o ciertos equipos que encontramos en el mercado, llámese una bicicleta, llámese un scooter de uso personal. Muchos de ellos vienen ya ahora integrados con aplicaciones dentro del mismo teléfono, que pues al activarlas empiezan ya a reportar esta señal, ¿no? Y con eso, pues evidentemente se puede aportar a la construcción de estos sistemas
integrados para saber en dónde están presentes, cómo están funcionando, quiénes están haciendo uso de este medio, de estos tipos de transporte alternativos, el uso de aplicaciones, incluso también de geolocalización como Waze. Si vamos más allá que Google Maps, Waze, por ejemplo, tiene una de sus funciones que es mencionar cómo está el estado del tráfico, darnos rutas alternativas en caso de que unas estén con mayor congestión. Y vemos que estas aplicaciones también ya bajo ciertos parámetros es posible utilizarlas y mencionar que estamos utilizando un medio de transporte alternativo. Ahí es importante también considerar que en ciertas circunstancias es posible acceder a las rutas en bicicleta y las aplicaciones nos van a decir por dónde podemos circular en vías exclusivas o vías diferenciadas o vías más eficientes, más rápidas que si tomamos la vía convencional de un vehículo. Acá vemos ya una aplicación de una bicicleta de uso compartido, a diferencia de una bicicleta convencional. Tenemos aquí que está integrada con un dispositivo IoT, el famoso Internet of Things. Este dispositivo básicamente es el que nos permite enviar señales de ubicación como el GPS, señales de bloqueo, desbloqueo a los candados. Esto es para el tema de seguridad. Estos equipos están en la calle, están deambulando y de forma remota pues se los activa o se los desactiva. Sí, el tema del vandalismo aquí es uno de los factores que hay que tomar en cuenta, pero ya en muchas de las ciudades en América Latina no es una realidad muy ajena. Aquí vemos cómo estos están funcionando, diferencias frente a los sistemas, a una bicicleta convencional, principalmente son los sistemas de antivandalismo, son más resistentes. Sus ruedas, por ejemplo, son ruedas de una sola pieza, antivandálicas y antiponchaduras para evitar el tema de mantenimiento y costos, considerando que estos equipos van a ser de alto uso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la tecnología que se está utilizando ya en estos sistemas de bicicleta pública o bicicleta compartida. Llegamos a la parte del software. De igual manera, esto es muy importante para el administrador de este tipo de sistemas. Varias de las aplicaciones o de las herramientas tenemos el tema de las geocercas que nos van a permitir delinear el perímetro de uso de este tipo de vehículos. Si un usuario excede o sale de estos perímetros, efectivamente puede incurrir en una penalidad y incluso lograr que su bicicleta o su equipo se quede bloqueado. Con esto, dentro de la parte del operador, se evitan posibles robos, posibles infracciones incluso, y es así como ya en ciudades grandes se van dividiendo los perímetros de operación, ¿no? Las concesiones para el tema de vehículos públicos ya no solamente están destinadas al transporte de pasajeros como buses, sino que ahora las concesiones dentro de las ciudades también se las hacen por área y van manejándose bajo esta estructura. Entonces aquí vemos varias de las funcionalidades, además de la información que podemos levantar como el registro del usuario, tener sus nombres. Al usuario le van a permitir saber o conocer en tiempo real dónde están las bicicletas disponibles, qué tan cerca, qué tan lejos estén, mucha más eficiencia. Esto pues bueno, visto desde el tema de eficiencia pública, los buses probablemente aún no han tenido acceso a esto, pero vemos que ya una bicicleta puede venir integrada. Con eso vamos a saber si no tengo una fuera de mi parada de bus, cerca a mi trabajo, donde puedo encontrar una. Mostrar los lugares donde puedo estacionarla, donde puedo dejarla, lugares que son o no permitidos. Navegación inteligente para estacionarse, saber dónde puedo dejar mi vehículo. Y evidentemente un valor adicional es el tema de que nos pueden arrojar las fallas, sistemas de incidencia, ¿no? Estas bicicletas, estos aparatos nos pueden compartir si es que una de ellas se encuentra operativa, si es que se encuentra con algún fallo y efectivamente generar una especie de alerta para que el operador enseguida pueda tomar medidas y reactivar este tipo de vehículos. Además de lo que es registro de calorías y distancia recorrida, lo que les mencionaba, si hablamos dentro de temas de salud, por ejemplo, una de las cadenas más grandes de salud acá en el país utiliza relojes para medir todo lo que es el tema de
frecuencia cardíaca y la quema de calorías, ¿no? Esto en gran medida apoya a la medición o a la mejora en el tema de salud y evidentemente para una aseguradora, por ejemplo, implica un menor o mayor riesgo. Este tipo de iniciativas han tenido apalancamiento también para lo que es transporte y movilidad sostenible. Una persona que utiliza permanentemente este tipo de movilidad es una persona considerada mucho más sana, de menor incidencia, menor propensa a un tema de infartos, de enfermedades cardiovasculares y pues incluso para un tema de aseguranza, si esta data puede ser medida, va a representar muchos mayores beneficios. Acá vemos varias de las funcionalidades dentro del back office, es decir, para las personas que están como administradoras de la aplicación, para la operación como tal, ¿sí? Un monitoreo 24 horas, esto es básicamente para conocer un GPS, dónde están todas nuestros equipos, qué tanto uso están teniendo, monitoreo de fallas y demás, ¿sí? Son parte de un Smart City Network que nos sirve para construir una red inteligente dentro de la ciudad. Esta data puede ser compartida directamente con la entidad pública, llámese secretaría, llámese municipio, para que ellos también puedan acceder y saber qué tanto uso la gente lo está haciendo. La construcción de una base de datos urbana, ¿sí? Y vamos acá con todo lo que es los flujos de trabajo estándar, gestión del cambio de la batería, la redistribución, la reparación de la bicicleta, la gestión de los mantenimientos. Esto es básicamente para todo lo que es la organización desde la parte de gestión de este tipo de sistemas. Y tendencias actuales, tenemos aquí varias iniciativas como al trabajo en bici, ¿sí? En Quito les podemos contar que hemos participado activamente con centros comerciales, por ejemplo, es uno de los sectores interesantes, que a raíz de la pandemia, evidentemente sus colaboradores no podían llegar al trabajo, incluso representaba mayor inversión para los empleadores de tener que dotarles de busetas y demás. Y algo que inició como una necesidad se ha mantenido a través de este tipo de instituciones. Una vez que ya las personas han hecho uso y están mucho más cerca de los beneficios que esto representa, ¿no? Entonces vemos acá ya instituciones comerciales que reciben un alto flujo, que además de eso generan mucho tráfico dentro de sus ejes. Un centro comercial a hora pico, pues evidentemente va a generar mayor tránsito. Acá, por ejemplo, les podemos comentar que Mall El Jardín es uno de los centros comerciales que ha decidido trabajar en temas de eficiencia. Ellos no solamente que miden todo el impacto que están generando, incluido el de los vehículos, sino que se han dado cuenta de que el lanzar iniciativas que puedan recibir, que puedan promover el que los visitantes lleguen también en bicicletas, el construir parqueaderos, dotar de estas instalaciones. Quicentro Shopping también es un centro comercial que de seguro ustedes podrán haber visto. Tiene parqueaderos bastante llamativos y evidentemente estos invitan a que uno pueda llegar o considerar el utilizar un medio de transporte alternativo y no solamente llegar en vehículo propio. Entonces, de esta forma les invitamos a que ustedes puedan, si no lo han hecho aún, puedan hacer uso. Y en cualquier momento, si ustedes tienen interés en uno de estos vehículos de micromovilidad eléctrica, pues estamos a las órdenes para atenderlos. Nosotros como Electrobike Ecuador tenemos la representación desde el 2016. Electrobike es una franquicia de origen mexicano y arrancamos con el uso de bicicletas eléctricas. Luego fuimos tornándonos hacia las tendencias mundiales en tema de scooters. Ahora el tema de las motos eléctricas no es una tendencia a nivel mundial, la tendencia va hacia las bicicletas. En Ecuador se puede decir que hay un efecto inverso. A niveles de Europa, en Asia, por ejemplo, cada vez se restringe más a las motocicletas porque el tráfico que estas ocasionan es bastante caótico y no han logrado reducir los niveles de velocidad. Pero al ser una realidad un poco distinta al de nuestros países, principalmente al de Ecuador, más bien acá en Ecuador lo que se ha decidido como política pública es el tema de
de esta facilidad que puede haber, pero al no tener regulaciones, al no tener claro el enfoque, se lo ha dejado principalmente como un tema ambiental, de descontaminación. Y con eso, las motocicletas dentro de Ecuador, eléctricas, mientras no superen los 70 kilómetros por hora, también están siendo consideradas un vehículo alternativo que no requiere licencia ni matrícula. Hay ciertas discusiones a nivel nacional y a nivel municipal. Es competencia de cada municipio el saber cómo lo regula o no, si dan apertura o no, pero principalmente creo que la tendencia que tienen ahora es aperturar a que haya alternativas al transporte convencional, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo comentar. Por acá voy a empezar ya respondiendo una de las preguntas que veía uno de los participantes. Nos decía que cuál es la autonomía. Bueno, en una bicicleta es importante ahí también diferenciar, ¿no? Scooter como vehículo pequeño, scooter o monopatín, bicicleta como un vehículo intermedio y la motocicleta como el vehículo más completo y de mayor peso y mayor distancia, mayor capacidad que puede darnos. Entonces, si juntamos a estos tres tipos de vehículos, podemos decir que el monopatín o el scooter es un vehículo de micromovilidad que nos sirve idealmente para distancias de 5 hasta 10 kilómetros a la redonda. Micromovilidad es el vehículo ideal de micromovilidad. Principalmente, ¿por qué? Porque se lo puede plegar, porque se lo puede utilizar dentro de otro transporte, llevarlo en un bus, llevarlo en la cajuela de un vehículo, pero tiene limitantes como cuáles. Al tener motores muy pequeñitos no van a poder subir cuestas, ¿sí? Y su movilidad va a estar limitada. No pueden recorrer mayores distancias porque de igual manera sus baterías no son muy grandes. Si colocamos ya baterías más pesadas, van a limitar a sí mismo su alcance. Y en este caso, pues si vamos pensando en temas de distancia, a una bicicleta la recomendamos cuando la distancia es superior a 10 kilómetros y puede llegar hasta los 30 kilómetros. Entonces, bicicleta eléctrica se recomienda distancias de 10 hasta 30 kilómetros, que es básicamente la autonomía que ellas pueden tener en su batería, ¿sí? Y si hablamos ya de motocicletas eléctricas, las motocicletas tienen una mayor capacidad, sobre todo por el peso que pueden sostener. Las motocicletas se les recomienda cuando vamos a viajar distancias diarias superiores a 30 kilómetros. Cuando hablamos de distancias superiores a 30 kilómetros, las motocicletas probablemente van a ser el vehículo más eficiente y el más indicado para este tipo de distancias. Entonces, esa es una de las categorías que puedo mencionarles respecto a este tipo de vehículos. Y pues, sin más, estamos abiertos a las preguntas, inquietudes que tengan. Muchas gracias. Andrés, Carlos Uneo, Carlitos. ¿cómo estás? Reforzando un poco lo que viste el día de hoy, sobre todo una comparativa de, vamos a decir, cultural en la región. Y tomamos como referencia dos países que son hermanos, que son Colombia y Perú, ¿sí? Algo interesante que yo creo que la micromovilidad aquí en Ecuador tendría ese crecimiento es cuando se rompa esa barrera cultural, ¿no? De que, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo Quito, ¿no? Como tú dijiste, Quito tiene una topología muy variante, ¿no? A la diferencia, por ejemplo, de Bogotá, que es a pesar que cierra, pero es una meseta, ¿sí? Y Lima, que comúnmente por cuestiones laborales visito mucho, es plano también. Entonces, eso favorece también el criterio del auge, ¿no? La facilidad topográfica, pero también tiene que ver cultural. Hay un detalle que sí quiero reforzar. Por ejemplo, antes de la pandemia, yo viajo mucho a Lima por cuestiones de trabajo, y fíjate que Lima es una ciudad tan congestionada como Bogotá, inclusive peor, tan en la misma línea de congestionamiento que la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Antes de la pandemia, ya la micromovilidad, vamos a decir, masiva existía en Lima. De hecho, empezaron las empresas públicas de scooter, habían unas 2, ahorita hay como 7, ¿ok? Y después vi las bicicletas públicas, las estaciones de bicicletas públicas, como las que tú mencionaste, pero con estaciones de carga fotovoltaica, ¿ok? Como estaba haciendo referencia José. Entonces, fíjate que ya también es una cuestión de tendencia cultural y creo que han roto mucho ese paradigma, ¿no? De necesidad. ¿Qué pasa? Hace poco, y estuve la semana pasada en Lima, y te voy a ser sincero, el incremento ha sido altísimo. O sea, que ya es parte de la ciudad movilizarse, ¿verdad? A los trabajos, tanto en scooter como en bicicletas eléctricas o en bicicletas normales, ¿ok? O en motos eléctricas. O sea, que sí hay una tendencia de crecimiento, pero tiene que ver mucho también con toda esa gestión también municipal y todo esta también a nivel de las empresas corporativas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar una reunión que fui en una corporativa y abajo, en los parqueaderos, estaban las bicicletas de esa empresa corporativa con sus logos para los empleados. O sea, es una cuestión también de impacto corporativo. Creo que las cosas tienen que ir manejándose un poco del criterio de la empresa, sector público y también de un punto cultural. Correcto. Como tú lo mencionas, Carlitos, gracias por la acotación. Son varios factores, ¿no? Muchos factores, diría yo, que logran tener el éxito en lograr que esta alternativa pueda ser considerada. Hay ciertas ciudades, eso se vivió aquí en Quito, por ejemplo, que durante la pandemia se abrieron ciertas ciclovías y a los pocos meses ingresó una autoridad nueva y la retiró. ¿Por qué? Porque a su criterio, o según los datos que ellos podían levantar, no estaba siendo utilizada. Entonces, a criterio de ellos, era una infraestructura que no cumplía su finalidad y se las retiró. Entonces, evidentemente, en ciertas ocasiones va a haber mayor infraestructura, mayor aporte, pero no nos va a servir de nada si es que no hay quien utilice estas ciclovías. No nos va a servir de nada si no tenemos iniciativas que vayan de la mano y promuevan el uso, el incentivo de este tipo de transportes. Por eso era muy importante, yo les compartía el tema de los ODS, porque si ya hablamos de instituciones, si estamos hablando de un proyecto, de un emprendimiento, si estamos hablando de un tema ya de mucha mayor envergadura, el poder sustentarlos o aterrizarlos enfocados en un ODS probablemente va a ser mucho más fácil que levantemos indicadores, que midamos el impacto, que consigamos financiamiento. Entonces, es muy importante, Carlitos, lo que tú mencionas, poder involucrar esta serie de actores y esta serie de factores para lograr ese cambio, porque evidentemente es un cambio, ¿no? Gracias, Andrés. ¿Hay pregunta? Sí, mi estimado Andrés, tenemos unas preguntas. Roberto Montero nos dice, en condiciones de conducción normal, ¿cuál sería la vida útil de las baterías en motos y en bicicletas que son diferentes? Perfecto. Esto va a depender mucho del fabricante, del proveedor. Dentro del mercado, se puede decir, depende mucho de la calidad y asimismo del costo que estas baterías puedan tener. Aquí, asimismo, hay opciones, ¿no? Si hablamos de una batería de litio, por ejemplo, la durabilidad promedio que un fabricante puede darte son de 1000 ciclos de carga, 800, 1000 hasta 1200 ciclos de carga. Transformándolo esto a tiempo, si hablamos o ponemos en el caso de que tú la vayas a utilizar todos los días, esto quiere decir 1000 días de carga, aproximadamente es de 2 a 3 años, ¿sí? El tiempo de vida estimado. Para una batería promedio, hay baterías de mayor calidad que pueden ofrecerte hasta 1500 ciclos de carga, pero son baterías que ya exceden el estándar y evidentemente van a representar una mayor inversión. Ahora, 2 a 3 años la vida útil. Hay que tomar en consideración también las regulaciones que pueden haber o la apertura que puede haber este tipo de materiales. El litio a nivel mundial, como ustedes deben saber, es un material que cada vez está siendo más demandado, más utilizado y en muchos casos está desplazando a los vehículos a combustión. Entonces,
Esto particularmente lo menciono porque nosotros hemos sido testigos de que a nivel mundial hay fuertes restricciones o limitaciones para que las baterías de litio circulen con facilidad. Nosotros tenemos varias importaciones restringidas desde el año pasado que no se las puede subir a un barco porque según lo que las navieras manifiestan, no hay espacio para este tipo de materiales. El litio es considerado un material explosivo, un material peligroso y necesita de varias restricciones, de varios permisos para poderlo importar, poderlo transportar. Entonces, en muchos casos las navieras ahora están limitando el transporte de estos. Ciertas justificaciones dicen que es porque han habido explosivos, porque no ha habido las debidas seguridades, pero ya expertos del tema de comercio marítimo nos dicen que es un tema comercial, ¿no? De cierta forma tratan de frenar la gran oleada de importación de este tipo de vehículos, llámese bicicletas, llámese motos, y que evidentemente esto está afectando a otros sectores como los sectores de los vehículos. Entonces, son barreras que cada vez van apareciendo. Tomando en consideración otro de los vehículos como las motos eléctricas, han tomado gran fuerza también en el país, principalmente ¿por qué razón? Porque las motocicletas pueden utilizar baterías de plomo. Sí, las baterías de plomo son más pesadas, son más grandes, pero tienen un menor costo y en una motocicleta, al ser un vehículo mucho más grande, se las puede utilizar fácilmente. Entonces, la mayor parte de motocicletas eléctricas que están siendo introducidas al país están utilizando baterías de plomo por dos razones. Una, más baratas, más asequibles, y la otra es porque debido a estas restricciones para importar las baterías de litio, se ha visto como una opción el utilizar baterías de plomo, que no son tan explosivas como las otras, no son tan peligrosas y es más fácil el poderlas importar. En una motocicleta, evidentemente vas a tener mayor autonomía. ¿Por qué? Porque hay mayor espacio, se pueden utilizar baterías más grandes y en una motocicleta vas a encontrar autonomías desde los 50 kilómetros hasta una batería que te puede dar 150 kilómetros de autonomía. Las baterías o los vehículos más desarrollados, veíamos del otro día, por ejemplo, BMW, una motocicleta de alta gama, estaba ya comercializando una motocicleta con 120 kilómetros de autonomía. Pero en el mercado es actualmente lo máximo que nos puede dar una motocicleta, considerando también la inversión, vehículos que probablemente bordean los 10,000 o superan los $10,000 en su costo. ¿Qué autonomía nos pueden dar, no? Una motocicleta con una batería de plomo probablemente no va a superar los $1,000 y nos va a dar una autonomía promedio de 50 kilómetros. Excelente, excelente. Mario Paredes nos pregunta, ¿cómo se maneja el tema de seguridad para el usuario de la bicicleta? Me refiero a los accidentes de tránsito, que en nuestro país pues no existe la cultura con respecto a un ciclista, ¿no? Evidentemente, el tema de seguridad es una de las mayores preocupaciones. Cuando nosotros salimos a hacer estudios de mercado, encuestas, nos damos cuenta de que lo que más preocupa a la ciudadanía y una de las barreras principalmente es este tema, la seguridad. ¿Qué seguridad tengo yo como usuario, como ciclista, o si decido yo salir a la calle? Evidentemente, al ser una cultura muy de normativas, podemos inventarnos nuevas normativas, pueden cambiar la normativa de tránsito, pero probablemente esto no va a reducir la incidencia en los accidentes de tránsito. Vemos aquí, sobre todo por las tendencias a nivel mundial, que la mayor iniciativa o la mejor iniciativa que se puede tomar es lograr que cada vez haya más gente utilizando la bicicleta o un medio de transporte alternativo en la calle. ¿Por qué razón? Porque el momento que nos volvemos ciclistas, del momento que utilizamos un medio de transporte alternativo, evidenciamos cuál es la realidad y podemos sentir el lado de la otra persona. Podemos sentir lo que es que un bus te pase por al lado a 40, 50 kilómetros por hora. Y es evidentemente una de las iniciativas que se están llevando ahora a cabo. Ya, por ejemplo, acá en la ciudad de Guayaquil, a los nuevos choferes del servicio público, como parte de su sistema de capacitación, reciben un módulo en el cual se los vuelve ciclistas por un día y tienen que manejar o conducir cerca a la metrovía por donde pasan los autobuses. Y esto ha dado grandes resultados, ¿no? El momento que ellos se vuelven ciclistas, del momento que viven esta realidad,
evidentemente cuando vuelven al volante a bordo de un bus van a tener mucha mayor seguridad. Eso es el caso y por eso es que tantas iniciativas se invitan a que la gente, si no es los domingos, por ejemplo, cada vez hay más ciclopaseos los días domingos, que nos volvamos ciclistas, que probemos de este tipo de alternativas y en el momento que lo hagamos nos vamos a dar cuenta hasta dónde llegan mis derechos y mi responsabilidad a bordo de un vehículo. Excelente, estimado Andrés. Antes de darle paso a Carlitos, bueno, y tenemos una pregunta de Orlando, que me imagino, mi estimado Andrés, es para ti. No sé si nos pones tu correo electrónico, un número de teléfono, de pronto para que se puedan contactar contigo por chat. Y pues, este momento, Carlitos, por favor, puedes activar tu micrófono. Gracias. Bueno, para reforzar un poco lo que estaba diciendo Andrés con respecto a la pregunta del señor sobre la seguridad. Algo interesante, Andrés, precisamente en el viaje ahorita que hice a Lima por cuestiones de trabajo, me conseguí que ahora es obligatorio las personas que tengan bicicletas eléctricas, sobre todo las bicicletas eléctricas, ¿no? Y scooter eléctricas particulares necesitan el SOAT, el seguro. Eso es obligatorio ahora en el Perú. Y el uso del casco, pues. O sea, es como lo que te estoy diciendo, a medida que esto se va incrementando, se van poniendo más reglas, ¿no? Porque también es preocupante lo que tú estás diciendo. Pero fíjate que eso pasó ahorita. Le pregunté, mira, no, es que ahora es obligatorio, se necesita el seguro, un SOAT. Es obligatorio. Okay. Bueno, a nivel de Ecuador tenemos, si bien la ley de tránsito, que es una ley a nivel nacional, la misma ley nos deriva a cada municipio, nos menciona que cada municipio será el encargado de regular su sistema o sus reglas de movilidad. Entonces, ya son específicas de cada GAF. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que cada municipio ahora tiene su propio cuerpo de agentes de tránsito, porque esto es como está dada la normativa, la ley. Al igual que tiene su propio cuerpo de agentes de tránsito, de igual manera son los encargados de regularla. Entonces, yo creería que en cierta forma esto está bien pensado en base a que cada ciudad tiene una realidad. No sería justo mantener para todas las ciudades una misma regulación cuando de pronto en una ciudad pequeña no tenemos el mismo índice de accidentes, no tenemos las mismas ciclovías que pueden tener en otra ciudad. Entonces, en el caso, por ejemplo, concreto de Quito, que tenemos bastantes ciclovías, sí ha habido un uso progresivo y se podría decir que un uso ya un poco en exceso de estos vehículos de movilidad, y ahora es común ver en las ciclovías no solamente bicicletas, no solamente scooters, sino también motos y motos incluso a gasolina que utilizan estas vías. Entonces, si bien no hay una normativa que la regule de momento, ya están habiendo reuniones. Por ejemplo, el municipio de Quito ha llamado a un par de reuniones en donde se están trabajando, tratándose de elaborar nuevos borradores, nuevos lineamientos para poder regular. Pero la recomendación ahí en este caso es que hagamos un uso responsable. A menor índice de accidentes, habrá menor regulación. La mayor parte de estas iniciativas, de este tipo de regulaciones, aparecen cuando el número de accidentes se dispara. Y esto lo podemos cotejar incluso con el tema de las aseguradoras, ¿no? Nosotros ofrecemos seguros de accidentes, trabajamos con aseguradoras y a final de mes siempre se revisan, además de los datos comerciales, el número de incidentes que pueden haber. Y estos incidentes también son compartidos, estos datos, con los municipios, con este tipo de entidades que van afianzando este tipo de iniciativas. Entonces es muy importante que lo manejemos con responsabilidad. Por ejemplo, el uso del casco en la normativa nos dice que no es obligatorio, pero tratar siempre de que se lo haga por un tema de seguridad propia. De igual manera, la velocidad a la que se puede recorrer, principalmente vemos en Quito hay mayor control con los agentes de tránsito. Si superamos una velocidad de 30 kilómetros por hora, que es el límite urbano, ya nos piden que salgamos de la ciclovía y que utilicemos la vía convencional de los vehículos. De igual manera, el hecho de no tener requerimientos de licencia o de matrícula en las motos eléctricas, también hay que manejarlo con responsabilidad, porque el momento en el que hayan estos malos usos, evidentemente, como acá en Guayaquil, por ejemplo, ya están restringidos. Entonces,
ya hay un poco más de control, ya se dan cuenta que es un vehículo eléctrico. Si es de gran potencia, automáticamente ya probablemente no nos van a pedir una licencia, una matrícula, pero sí los agentes de tránsito nos van a detener, nos van a llamar un poquito la atención y evidentemente harán que en el futuro probablemente estemos sujetos a mayores regulaciones. Entonces, si hay una gran apertura en este momento, más bien aprovecharla, utilizarla, pero con responsabilidad. Excelente, mi estimado Andrés. Bueno, y para finalizar, primero agradeciéndote, estimado Andrés, por tan excelente ponencia. Y ingeniero Avilés, no sé si unas palabras finales por parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, por favor. Muchas gracias. Excelente. Bueno, las personas que este momento puedan prender un minutito la cámara, por favor, para realizar un agradecimiento fotográfico, pues les agradecería, tengan la bondad para realizar una publicación en redes sociales. ¿Sí? A ver. Anticipando nuevamente por parte del colegio, Carlitos, por una jornada maravillosa el día de hoy, a todos los participantes por estar conectados hasta estas horas, pues nuestros fraternales saludos de parte también del colegio y del directorio del CIEP. A la cuenta de 3, por favor, me regalan una pequeña sonrisa y nada más. De hecho, 1, 2 y 3. ¿Sí? Hombre, he estado ya con esa cadete en el cuarto de ella ingeniero o en el Avilés. cuarto de que también bueno, total es que Agradecerles las importantes conferencias que hemos recibido el día de hoy. Así cada día estamos capacitándonos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Y el día de mañana pues tendremos otras interesantes conferencias con las cuales seguiremos avanzando en estas jornadas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Agradecemos su participación y no se olvide, el día de mañana, para todos los profesionales en el área tecnológica, eléctrica, tendremos 2 ponencias muy interesantes. Así que les esperamos. Y muchas gracias nuevamente, Andrés, por acompañarnos en la tarde del día de hoy. Todos ustedes una excelente noche y estamos en la próxima oportunidad. Un aplauso, por favor, virtual para Andrés. Les agradecería y eso es todo. Vamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.